Buenas tardes, compañeros y profesor. En la tarde de hoy les vamos a hablar, en la tarde de hoy le vamos a hablar sobre el Boletín Económico Regional del Noroccidente, tercer trimestre del 2022 de Antioquia y de Chocó. Está conformado por Valery Vázquez, Jeffer Polanco y la persona que les habla, Camila Figueredo. Habla de contenido. Aquí podemos encontrar la geografía, la composición de la economía de la región noroccidente de Colombia, el panorama económico, el indicador mensual de la actividad económica, el sector agropecuario, el sector de industria, el sector de los servicios públicos, el sector de construcción, el sector de comercio y turismo. También encontraremos transporte, los sistemas financieros, el comercio exterior, mercado laboral, precios, otras variables económicas y los anexos. Geografía. La región noroccidente está conformada por los departamentos de Antioquia y Chocó, donde ocupan el 9,6% del territorio nacional y en el 2010 contiene el 14,4% de su población. Panorama económico. Durante el tercer trimestre del 2022, la mayoría de las actividades económicas de la región noroccidente tuvieron un aumento anual, pero a un menor ritmo frente a los periodos previos dado el contexto de los altos precios, las altas de tasa de intereses y la menor disponibilidad de materia prima. En este sentido, se desaceleró el crecimiento de la producción industrial, las ventas minoristas, la ocupación hotelera y el transporte. Bueno, yo les voy a hablar sobre el servicio público, donde en la gráfica 7A podemos encontrar el consumo el consumo de electricidad de Antioquia. En este lado podemos encontrar lo que es los gigavatios en horas. En este lado podemos encontrar los gigavatios en porcentaje. Y en este lado podemos encontrar la fecha. Se puede decir que es una gráfica de tiempo. De septiembre 19 a septiembre 20, donde podemos encontrar un descenso que es de 0,0 y en gigavatios por hora son de 2100 horas. De septiembre 20 a septiembre 21 podemos encontrar que un crecimiento de un 4,0% a un 6,5%, donde podemos ver que de septiembre 21 a septiembre 22 se tuvo un periodo estable. En la gráfica 7B podemos encontrar Keep Up, donde esta podemos encontrar una desaceleración de 0,6%. Bueno, septiembre 19 se puede ver que hubo un crecimiento de 2,0, el cual después de un tiempo hubo una decaída de menos 2,0%. Después volvió a crecer, aumentó más del primer año a un 6,0%. Después hubo una decaída de menos 8,0%, el cual no es bueno. No subió mucho, pero sí subió a un menos 6,0%. De septiembre 20 a septiembre 21 podemos encontrar un alza, un crecimiento, donde se puede ver que bueno, tuvo un alza a un 6,0%, el cual se sostuvo hasta septiembre 21. Después disminuyó un 20%. De septiembre 21 a septiembre 22 se puede ver que se sostuvo, no bajó mucho ni tampoco subió, pero sí se puede ver crecimiento. En la variación anual podemos encontrar que se sostuvo, pero aquí en este punto llega a tener una decaída, el cual no fue muy grave, pero después aumentó y siguió aumentando y después disminuyó. Después disminuyó a un 0,0%, que no es tan malo. Ahora vamos a hablar sobre el consumo de gas natural en Antioquia, donde en este podemos ver el total millones de metros cúbicos. De septiembre 19 a septiembre 20 se pudo ver que en estos tres lados se puede ver que se mantuvo de 108
y después disminuyó a 93 millones de metros cúbicos. Después aumentó a 99 millones de metros cúbicos. Podemos ver que ya tuvo un crecimiento al 10,0%, se sostuvo, después disminuyó, no tanto, pero sí disminuyó. Y volvió a aumentar a un 15,0%. Después volvió a disminuir a un 10,0% y volvió a aumentar en septiembre 22 a 15,5%. En la variación anual podemos ver que se mantiene, pero llega a este punto de caída, el cual después aumenta un 9,0% y se mantiene. Como podemos ver en la gráfica de sectores, encontramos el sector industrial, este, que ese es el sector principal consumidor del gas natural. En Antioquia, seguido por el sector residencial, que es este azul, el comercial, que es el naranja, y el GNB, que es el verde. Durante el tercer trimestre del 2022, en este caso podemos ver que el sector industrial es el mayor y principal consumidor de gas natural en Antioquia, porque es el que más aumento de productividad tiene. El residencial podemos ver que se mantiene, se puede decir que es como el segundo con más consumo en Antioquia, porque se mantiene a un 0,5%, acá aumenta a un 10,0% y acá disminuye a un 0,0%. En el sector comercial podemos ver que es uno de los que tiene menos productividad. ¿Por qué? Porque es el que tiene más decaída. Y llega a este punto de aumento, no tiene tanto aumento, un 50,0%, el cual no se mantiene y vuelve a decaer. Y en el sector GNB se puede ver que empieza con un crecimiento, el cual después disminuye muchísimo a un -30,0%. Después intenta elevarse y ahí se eleva a un 30,0% y después vuelve a disminuir. Es el que tiene menos productividad de gas natural en Antioquia. Buenas, mi nombre es Jeffer y hoy les voy a hablar sobre el sistema financiero. El resultado positivo estuvo ampliamente fundamentado en la destinación a capital del trabajo de cultivo de café, seguido de lejos por los desembolsos para ganadería de carne, ganadería de leche, frutales, flores, maíz, algodón y porcicultura. Asimismo, hubo importantes aumentos en los recursos destinados a inversión en cultivos de ciclo corto, banano y ganadería de carne, ganado y ganadería de carnes, entre otros. Por el contrario, se evidenció una reducción en los créditos dirigidos a cultivo de aguacate y a la avicultura. En el gráfico podemos ver que los créditos otorgados por Fiagro en el occidente, en Antioquia, digamos que empezó pues ascendiendo por aproximadamente 900 pasaditos. Sin embargo, fue descendiendo lentamente y tuvo una caída notable. Sin embargo, se volvió a reponer, pero eso no duró mucho y para septiembre del 2020 ya tuvo otra recaída. Sin embargo, tuvo una notable recuperación, lo que no duró mucho y eh, empezó a descender y a descender hasta que llegó a menos de 1.100 millones de pesos. Intentó recuperarse, lo hizo y no duró mucho. Para septiembre del 2021 tuvo una picada, o sea, se fue en picada, una picada muy notable, sin embargo, tuvo una recuperación
se fue recuperando para septiembre del 2022, digamos que logró recuperarse un poco, sin embargo, no era lo que se esperaba. El Chocó, vemos que empezó constante, luego decayó, luego volvió a subir, digamos que tuvo caídas, tuvo varias caídas y varias ascendidas. Para septiembre del 2020 iba descendiendo y logró, digamos, su punto más alto, que fueron 14 millones, con un porcentaje de más o menos 275,0. Sin embargo, eso no duró mucho y volvió a recaer, recayó a más o menos 90,0%. Sin embargo, volvió a subir, pero para septiembre del 2021 siguió descendiendo. Después tuvo una leve recuperación y la logró mantener, estableciéndose en el 50,0% para finalizar. Digamos que no fue lo esperado, pero al menos alcanzó a reponerse un poco. Caso contrario se observó en la financiación de vivienda de Antioquia, en la cual, según datos del DANE, durante el periodo de análisis los desembolsos acentuaron la tendencia negativa de los periodos anteriores, al evidenciar una reducción anual a precios constantes del 27,3%, situación que se presentó tanto en los destinados a vivienda usada como nueva, aunque un poco más negativa en esta última. Acá vemos los desembolsos de crédito de vivienda. Está la vivienda usada, la vivienda nueva y la verde, que es la vivienda de desembolsos. Entonces, vemos que la vivienda usada, que es la azul, empezó ascendiendo, sin embargo, descendió, se mantuvo constante por un tiempo, volvió a descender, aunque para septiembre del 2020 iba ascendiendo. O sea, ella llegó acá a un punto en septiembre del 2019 que llegó a menos 47, 48 más o menos, y ahí empezó a ascender nuevamente, a ascender para el 2020, ya seguía ascendiendo, tuvo una recuperación muy notable, sin embargo, en ese mismo año empezó a descender, también empezaron a descender esos desembolsos, a descender, se fueron en picada para septiembre de 2021 seguían en picada, para septiembre del 2022 seguían en picada, digamos que estuvo súper mal el rendimiento. Los otros tuvieron, digamos que un desempeño parecido a ese. Otras variables económicas. De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Medellín, la inversión neta en su jurisdicción se contabilizó un saldo positivo de 438.000 millones durante el tercer trimestre del 2022, con lo que se evidenció un importante incremento frente al similar lapso del año anterior, explicando principalmente por el notable crecimiento en el capital constituido, con la mayor acentuación en empresas de las actividades de seguros y finanzas, seguidos de los aumentos en el capital invertido en la industria y transporte. Por el contrario, hubo una reducción en la inversión neta de manera importante en la minería y de la forma menos acentuada en el agropecuario, servicios públicos y el comercio. Podemos ver que este gráfico de Antioquia hace referencia al movimiento de sociedades e ingreso de remesas trimestral y el crecimiento anual. Bueno, primero que todo podemos evidenciar que esta gráfica es una gráfica de corte transversal. En este caso es de barras. Bueno, en el eje X están las fechas y en el eje Y están los miles de millones. En la parte de abajo podemos ver cómo está dividida la tabla. El color amarillo mostaza hace referencia a las constituidas. El verde hace referencia a las reformadas. El
azul hace referencia a las liquidadas. Bueno, con respecto al capital invertido en las constituidas, podemos ver que su crecimiento no fue tan alto, siempre tuvo siempre tuvo valores pequeños y que no fueron tan insignificantes en el capital. Su aumento no fue tan significativo. En cambio, con las reformadas, su aumento siempre trató de ser el mayor y siempre estaba en el eje más alto a comparación de las otras capitales. Su aumento no fue constante, pero podemos evidenciar que su punto más alto fue de 480 millones de pesos más o menos, y el punto más bajo, que es este, fue más o menos de 150 a 180 miles de millones de pesos. Con respecto al capital invertido en la sociedad de las liquidadas, este siempre estuvieron en descenso, siempre fueron puntos negativos o miles de millones negativos para el capital invertido. Esto trae como consecuencia, por otro lado, la inversión neta, que es esta delgadita fucsia, su crecimiento eh, iba creciendo y decaía, subía y volvía a decaer, y subía y volvía a decaer y subía. En este caso, el punto más bajo fue de 250 miles de millones y su punto más alto o el mayor fue de 450 miles de millones. El descenso observado en los giros hacia el departamento se explicó por la caída de los envíos desde Chile, España y el Reino Unido, que no fueron compensados por los mayores recursos provenientes de los Estados Unidos y otros países. Al valorar en moneda local los recursos recibidos por las remesas, se evidenció un alza del 13,5% debido a la del peso que se profundizó durante el tercer trimestre. En este caso, esta gráfica es de las remesas. De corte transversal, igual como la gráfica anterior, es de barras. En el eje X están las fechas, en el eje Y derecho están los porcentajes y en el eje Y izquierdo están los millones de dólares. Bueno, podemos evidenciar que las barritas amarillas son el total de las remesas y la línea azul es la variación anual del eje derecho. Entonces, ¿qué podemos evidenciar aquí? Que en el total su punto máximo fue 420 millones de dólares con un porcentaje de 50. Y el punto más bajo fue de 200 millones de dólares con un porcentaje de 0. Por otro lado, la variación anual, que es la de los porcentajes, la del eje derecho, que es esta, su punto más bajo fue de 200 millones de dólares en un porcentaje más o menos menos 15, más o menos. Y el punto más alto fue de, póngale, 400 millones de dólares con un porcentaje de 40. Su crecimiento fue significativo, ya que después de llegar al punto más bajo, incrementó millones de dólares. Entonces podemos decir que tuvo un crecimiento constante y en aumento hasta que llegó a 340 millones de dólares, que esto tuvo una variación o disminución en donde la remesa anual en septiembre 21 volvió a decaer.
crecimiento no fue constante, pero tuvo muchos puntos de caídas donde pues Antioquia se vio muy afectada por esta decaída.